Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes un pequeño escrito donde expongo algunas ideas de manera breve en relación a lo que tiene que ver el psicoanálisis asociado a lo que es el proceso educativo. Entonces, la verdad creo que desde allí se pueden empezar a hacer muchísimas reflexiones muy interesantes. Esta no es la única palabra, sino que desde esta teoría podemos generar de pronto una posibilidad de reflexión profunda frente a todo lo que se mueven, frente a todos aquellos procesos que se mueven en el mundo de la educación. Entonces, lo que voy a hablar es cómo es esa relación entre el psicoanálisis y la educación. Entonces, para eso, pues hay que resaltar que son muchos los espacios a los que nos podemos remitir a la hora de estar hablando de educación. Desde el mismo hogar con nuestra familia hasta el escenario cerrado de las instituciones educativas. También desde el momento mismo de nuestro nacimiento hasta el momento en que llegue el fin de nuestra vida. Siempre vamos a estar en un constante proceso de aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Este escenario trascendental, llamado educación, forma el proceso psicológico a su vez llamado aprendizaje, siendo este el que es un proceso al cual los psicólogos, pedagogos, psiquiatras, médicos, neurólogos, fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje, etcétera, una gran cantidad de disciplinas, pues van a atacar con mucha frecuencia desde concepciones teóricas hasta aspectos prácticos, volcando sus miradas en muchas ocasiones hacia lo patológico, hacia las fallas, hacia lo que se considera como no normal en ese proceso de aprendizaje. Se forman frases de esta manera, muy poco profundas en cuanto a la razón, hay que decirlo, tales como es que el niño no aprende, la niña tiene problemas de aprendizaje, mi hijo está diagnosticado con TDAH, lo tengo en terapia porque no aprende, va muy mal en el colegio, es que esos muchachos no aprenden nada, no estudian y muchas otras frases que de pronto enmarcan ese desconocimiento de los verdaderos procesos a nivel profundo que se mueven en el aprendizaje. Pero nos hemos puesto a pensar qué es lo que se requiere para generar un buen proceso de aprendizaje en los seres humanos. Es esta la pregunta que puede estar guiando la presente reflexión, que aunque es muy corta, pretende sí ser muy práctica frente a lo que desde el psicoanálisis podemos estar aportando o hablando en el escenario educativo y frente al proceso directo del aprendizaje. Asimismo, esta pretensión estará dada a generar una apuesta crítica a los procesos pedagógicos que se mueven en la actualidad, tanto en colegios como en universidades. Más allá de la presentación de exámenes, más allá del narcisismo de los docentes, al generar una actitud de orgullo frente al hecho de yo sé lo que usted necesita saber. Más allá del ser posesivo con el conocimiento y no permitir que los estudiantes generen nuevos conocimientos. Más allá de estos exámenes, los cuales se transforman en instrumentos que solamente funcionan para que los estudiantes regurgiten lo visto en clase y es un grave mecanismo de poder. Los tiempos van cambiando y al mismo tiempo se supone que los procesos pedagógicos también deberían estar cambiando, pero en la práctica no funciona de una manera tan literal. Son pocas las personas que se atreven a romper estos esquemas, a proponer nuevas estrategias pedagógicas, a innovar, pero tienen que luchar fuertemente contra el sistema, el cual es tan cerrado que es muy difícil salir de allí y en ocasiones terminan volviendo a lo tradicional. Con esta pequeña crítica, centrémonos en el proceso de aprendizaje. El diccionario de la Real Academia nos dice que aprendizaje es la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. También nos dice que es la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Pero allí falta algo, lo psicológico, y no tanto desde el significado, sino desde el proceso. ¿Qué es lo que se requiere para generar un buen proceso de aprendizaje en los seres humanos? Desde la teoría psicoanalítica nos podemos apoyar en varios autores, como por ejemplo Donald Winnicott, quien refiere que se necesita un ambiente facilitador para el desarrollo. Es así como esta idea se plasma también en el hecho de que para que exista un adecuado proceso de aprendizaje y adaptación al medio, se requiere de un ambiente facilitador que lo permita. Este aspecto no solamente nos remonta a esa relación primaria entre la mamá y el bebé, sino que nos trae a la relación parecida, similar, docente-estudiante. Es así como se requiere de un docente madre
suficientemente bueno para que posibilite una buena integración psicológica y se permita un adecuado espacio para el aprendizaje. Con esta comparación, de manera relacional, podemos encontrar docentes de diferente tipo. Por un lado, podemos encontrar docentes suficientemente buenos, capaces de interpretar las señales que los estudiantes nos envían, capaces de devolver contenidos buenos que generan integridad psíquica, capaces de convertir esos aspectos malos y caóticos del aprendizaje, como por ejemplo el miedo, la ansiedad, el temor, la pereza, en aspectos buenos y adecuados, como por ejemplo la motivación, el interés, el gusto, el amor por el aprendizaje. Y por otro lado, también encontramos docentes que no son capaces ni siquiera de contener emocionalmente a sus estudiantes. Se convierten en figuras persecutorias dentro del psiquismo del joven estudiante, a partir del temor, malinterpretado como respeto, que proyectan a su vez estas frustraciones en los muchachos que buscan aprender, pero que por encontrarse con tales figuras rechazan el aprendizaje, renuncian a ese legado de ese instinto epistemofílico. Entonces encontramos docentes narcisistas, vengativos, que por el hecho de llegar a una clase y encontrar a 15 personas sentadas en un curso cuyo cupo son 40 personas o están asistiendo en lista están 40 personas, se hieren en su narcisismo porque solamente llegaron 15 personas y reaccionan devolviendo contenidos malos. Saquen una hoja que les voy a hacer quiz sorpresa para vengar de alguna manera o aniquilar con la nota la agresión a la cual se sintieron que fueron víctimas por parte de los estudiantes. No vienen a mi clase, vagos. Un docente narcisista no genera empatía con sus estudiantes. Este escrito no se debe convertir en un manual para el docente, sino que su objetivo es generar una crítica frente al proceso educativo y generar asimismo una reflexión sobre lo que estamos haciendo como docentes, con nuestros estudiantes, para que aprendan. Debo mencionar el proceso psíquico del aprendizaje en este momento. En primera instancia, se genera aprendizaje si prima mayor tolerancia. Esto permitirá que se encuentren docentes suficientemente buenos que a su vez permitirán mayor empatía y una buena experiencia psíquica. A partir de allí es donde se van a formar objetos buenos, lo cual darán esperanza en este proceso de aprendizaje y de educación. La contraparte de este proceso la podemos estar clasificando como un proceso mediante el cual se daría un trámite psíquico al no aprendizaje. Sería de esta manera. Si en el escenario educativo, llámese aula de clase por ejemplo, prima en la experiencia educativa la frustración, usted conmigo no pasa, aunque el estudiante haya realizado con mucho esfuerzo un trabajo y con mucho interés se le dice, qué trabajo tan mediocre, aún le falta mucho, su nota es 3 y eso es mucho. Se formarán objetos malos, conllevando a convertirlos en objetos persecutorios dentro de ese proceso psíquico del aprendizaje. El docente es el que se convierte en objeto persecutorio, generando sentimientos de pereza, rabia, apatía e incluso susto y temor. Lo preocupante del asunto es que el docente, dentro de su estructura psíquica patológica de personalidad narcisista, siente que le está haciendo un gran bien al estudiante. Confunde su tiranía con exigencia. Confunde su autoritarismo con disciplina. Confunde sus quizzes sorpresa con evaluación formativa. Lo que genera es miedo y terror en los estudiantes por el proceso de aprendizaje, siendo que este debe ser lo más satisfactorio del mundo. Solamente aprenderemos lo que nos gusta y amamos. Así será muy difícil que se instaure un ambiente psíquico seguro para el desarrollo del aprendizaje. Al parecer no estaba equivocado Facundo Cabral cuando mencionó: yo tuve una excelente educación hasta que ingresé a la escuela. Para exponer un corto ejemplo, tenemos el hecho de los planes curriculares, los planes de estudio, los cuales parecen creados y estructurados por el deseo de los docentes o de quienes se creen dueños de la educación y la formación académica, dueños del conocimiento. ¿Y dónde queda el deseo del estudiante? ¿Qué quisieran aprender y cómo lo quisieran aprender? No hay espacio para que el estudiante pueda decidir o tan siquiera opinar, y así pretendemos que sea autónomo e independiente intelectualmente. Queremos un estudiante que sea mucho más activo en su proceso de aprendizaje.
pero no hay otro proceso que los ubique en una posición más pasiva que este modelo educativo. ¿Qué pasaría si dejáramos elegir a los estudiantes la última unidad de cualquier programa de curso o materia, de acuerdo a sus intereses? Ya quisiera ver la expresión de los académicos. ¿Dónde se mueve ese deseo en la educación? ¿Desde dónde es que se mueve el deseo? ¿Desde el deseo del docente o desde el deseo del estudiante? Continuando con el proceso de aprendizaje, y más bien el que favorece el no aprendizaje, con esta creación de objetos malos de persecución de tipo persecutorio, en los cuales se transforma el docente, este hecho conlleva a su vez a que se instaure el mecanismo de defensa denominado identificación con el agresor. Me identifico con esa figura, con esa imago junguiana que tengo del docente ante lo que el estudiante hará lo mismo al generar total apatía hacia el docente, hacia la materia y lo peor, hacia el proceso de aprendizaje. Destruyen su fantasía el objeto bueno, que debería estar presente en ese proceso psicológico, quedándose así con el objeto malo del aprendizaje. Esto en definitiva llevará a un fuerte sentimiento de desesperanza que se puede ver reflejado en actos merecedores de una expulsión escolar o de deserción escolar, abandono del proceso de aprendizaje en una institución educativa. Desde lo expuesto hasta este momento, podríamos asemejar esta relación docente-estudiante a la manera de los vínculos o tipos de apego de John Bowlby, específicamente del tipo de apego seguro, teniendo presente que este es el que se requeriría para favorecer los procesos de aprendizaje, en el cual se necesita una figura de apego, como el docente, de manera confiable. Volviendo al proceso de aprendizaje, es importante también tener presente a Wilfred Bion, desde la concepción de su función alfa, función similar a la capacidad de una madre suficientemente buena de Donald Winnicott, para poder interpretar las señales que el bebé le envía a la madre y ésta a su vez pueda convertir las sensaciones displacenteras de ese bebé en aspectos agradables. De esta manera, con la función alfa de Bion, centrada en el contexto educativo, se tiene que es aquella capacidad que deben tener los docentes para saber qué es lo que les sucede a los estudiantes, saber interpretar sus estados mentales y así poder favorecer en ellos el desarrollo adecuado de la capacidad para pensar pensamientos. En la medida en que los docentes puedan desarrollar adecuadamente la función alfa, podrán responder de manera acertada a lo que los estudiantes verdaderamente necesitan y asimismo logren encontrar en sus docentes un refugio emocional ante ciertas dificultades. Viene en escena la relación contenido-continente en el aula de clases. De esta manera se requieren docentes capaces de cumplir una función continente, con la habilidad para transformar sentimientos de dolor o angustia, evaluaciones y exámenes, entre otros, por el placer de aprender. Capaces de transformar el sentimiento de soledad y abandono en el aprendizaje por el de compañía, que el estudiante se sienta acompañado en todo su proceso. Capaces de transformar el miedo en tranquilidad. Capaces de transformar la confusión en comprensión. Docentes capaces de transformar lo impensable en pensamientos y capaces de transformar la angustia en vitalidad. Para ir finalizando esta corta reflexión, podemos encontrar desde la teoría psicoanalítica, tomando como referencia algunos teóricos de esta corriente psicológica, que nos encontramos en un momento de crisis frente al sistema educativo y frente al manejo que como docentes le estamos imprimiendo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Por esta razón, se hace una reflexión crítica sobre estos asuntos y se invita a generar nuevas y diferentes estrategias pedagógicas, teniendo la posibilidad de basarlas en pedagogías a partir del juego, de la lúdica, pedagogía desde la afectividad, para poder generar así un nuevo conocimiento y unas nuevas formas de aprender. Quizás con ello podríamos estar pensando en un concepto como el de fenómenos transicionales de Donald Winnicott, aplicados al aula de clases. La conclusión sería simple. Desde esta perspectiva, para aprender se requieren varios factores. En primera instancia, se necesita un proceso de principio de realidad, dejando de lado las fantasías proyectadas tanto de parte de los estudiantes como de los docentes en esta misma relación, que conlleven a dificultar en muchas ocasiones los procesos de aprendizaje. Se requiere un ambiente suficientemente bueno,
una madre docente suficientemente bueno, capaz de poder interpretar lo que el estudiante realmente necesita, tanto académicamente como afectiva y emocionalmente. Unos docentes capaces de generar un vínculo o apego seguro. La educación debe enfocarse y pensarse en el sentido de que no debe convertirse en un escenario de adoctrinamiento, ni de entrenamiento mental, ni de autoritarismo, ni una puesta en escena del narcisismo docente. Lo que se necesita es que se convierta en un escenario donde el estudiante aprenda a pensar y se sienta motivado. Ya no encontramos gusto por el aprendizaje, ya no hay gusto por el pensar. El sistema educativo ha llevado a que el aprendizaje se cuantifique, a que se le ponga una calificación, un número, una letra, y esto es lo que ha perjudicado su adquisición. A nadie ya le importa aprender, solamente le importa pasar. Cualquier proceso educativo se ha convertido en un simple pasadero de materias. Al finalizar un curso y al revisar la calificación del mismo, solamente he escuchado gritar, pasé. Yo nunca he escuchado gritar, aprendí. No importa si aprendí o no, lo importante es que pasé. Las notas son perjudiciales para el aprendizaje, no deberían existir. ¿Estamos preparando personas para la vida o para los exámenes? Esta es la reflexión que quería dejar para que de esta manera pensemos otras maneras diferentes de analizar y observar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de cualquier sistema educativo.